¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un episodio más de este su confiable Latido de Simio, un espacio para los libros, para la literatura. Y bueno, hemos aquí para hacer un balance de lectura de lo que más disfrutamos leer en este año 2023 que está por concluir. Eh, Hice una lista de los 10 mejores libros, las lecturas que más me gustaron, que más me dejaron emoción, me hicieron pasar buenos momentos agradables a lo largo de este año. Elegí 10 que para mí, lejos sea de decir son los mejores en cuanto a calidad literaria, más bien se trata de decir que son los que más disfruté leer a lo largo de este 2023. De esa lista que hice de todos los libros que leí, bueno, elegí los 10 que a mí me parecieron, eh, que yo pude meter en esta lista, una lista bastante subjetiva, obviamente, este balance personal y un poco arbitrario. No son novedades en ningún sentido por lo general, sino simplemente esos libros que me emocionaron, libros que a lo largo del año me gustó grabar, disfruté mucho y si quizás ustedes tuvieron la oportunidad de ver, bueno, pueden ir al video en específico. Trataré de no explayarme demasiado, simplemente un muy breve recuento sintético de lo que trata el libro. Bueno, vamos a comenzar este top 10 de las lecturas que más me gustaron de manera personal, muy personal, en este 2023. Por cierto, no puse los libros que releí en el año, caso concreto de uno de Roberto Bolaño y uno de Carlos Fuentes. Tampoco incluía a Borges, porque bueno, si incluía a Borges, pues obviamente lo iba a meter en mi top 10. Entonces quise alejarme, no meter a Borges porque obviamente iba a estar dentro de, de este top, iba a ser una especie de obviedad para mí, ¿no? Entonces, bueno, ya sin más preámbulo, vamos a comenzar. Esta lista de 10 libros no están del mejor, del peor al mejor o del que menos me gustó, no me gustó, simplemente son los 10 libros que más disfruté leer. Bueno, vamos a comenzar, permítame, ahora sí, vamos a comenzar. De estos libros hice un video en específico, si quieren ir a verlo, para donde hablo más en concreto y más ampliamente de estos libros, bueno, los invito a hacerlo y vamos a comenzar con este libro que es Manson, la historia real de Tom O'Neill. Habla de los crímenes que sucedieron en Cielo Drive a finales de los años 60 y plasma básicamente la vida de este personaje bastante conocido, se volvió una especie de ícono de la cultura popular. Bueno, muchos quizás lo conocen, un libro que disfruté bastante, es un libro que es una especie de investigación que el autor se tardó aproximadamente 20 años. Bueno, este es el primer libro que quiero recomendar y que disfruté mucho leer en este año. Manson, la historia real de Tom O'Neill. Bueno, sigamos con el siguiente, que es este de José Agustín, El rock de la cárcel, un libro muy breve que él relata de forma autobiográfica, con algunos toques como de ficción, parece serlo, de su juventud, una juventud azarosa, una juventud rebelde, en aquella época de los 60, cuando comenzaba en México la época del rock and roll, la rebeldía juvenil que nos retrata José Agustín en este libro que es El rock de la cárcel. Y obviamente también José Agustín, pues bueno, fue a parar a la cárcel por una especie de malentendido. Habla también de su juventud, obviamente, de todas las incidencias que lo llevaban a convertirse quizás en uno de esos escritores mexicanos muy importantes y bastante reconocidos dentro y fuera de nuestras fronteras. Si quieren leerlo y pasar un momento muy divertido, por cierto, también con la prosa bastante irreverente pero lúcida de José Agustín, El rock de la cárcel también es una recomendación de este año. Bueno, y este año también para mí fue de descubrimientos, fue un año donde yo leí autores que yo quería leer, ¿no? De los cuales tenía, digamos, el nombre por ahí, pero no me había topado con alguna de sus obras. Por lo regular trato que el azar me lleve
en las búsquedas y bueno, me encontré con este libro, una antología de cuentos de Julio Ramón Ribeiro, La Palabra del Mudo. Esta es una breve antología porque los cuentos completos es como 5 veces más que este. Bueno, esta es una breve antología de cuentos de Julio Ramón Ribeiro para acercarse a este autor peruano, muy interesante, y justamente se llama La Palabra del Mudo porque le da voz a otros personajes más, a veces miserables, perdedores, que no están dentro de lo establecido por la sociedad, una prosa, una narrativa muy interesante, muy vertiginosa en muchos casos y con grandes cuentos que este libro, para acercarse a la obra de Julio Ramón Ribeiro, ampliamente recomendado, editado por De Bolsillo. Bueno, continuamos con este top. Voy un poquito más rápido de lo normal, pero bueno. Este mamotreto, este libro, mamotreto en el mejor sentido de la palabra, de George Orwell, que son sus ensayos. Bueno, muchos conocen a George Orwell, y en este conjunto de ensayos, que básicamente, no sé si sean todos, pero bueno, casi mil páginas en esta edición de bolsillo de George Orwell. Bueno, aquí están sus ensayos, que habla de muchísimos temas, de política, de literatura, de un poco de historia, anécdotas personales de su propia vida, con un punto de vista muy crítico, muy ácido, muy directo, bastante interesante lo que nos viene planteando George Orwell en una infinidad de temas que aquí, en este pesado pero muy interesante volumen, que lo pueden encontrar, creo que muy fácil, que es George Orwell, Ensayos, editado también por De Bolsillo, un libro que deben leer, sobre todo también si te gusta escribir ensayos. Bueno, este puede ser un manual indispensable para ese arte de escribir ensayos. Bueno, George Orwell, ensayos. Bueno, siguiendo, esta lista es un poco arbitraria, no tiene una temática general en sí, sino simplemente es mis gustos personales y por lo mismo este libro, que es La historia del heavy metal. Un libro que yo había visto y como soy fanático de la música rock y del metal, yo lo había visto en una tienda de discos, con un precio, digamos, no estaba tan barato, pero yo lo quería. De verdad, yo quería este libro porque aunque ya había leído revistas, he escuchado mucha música, me he puesto a indagar la historia del rock, del heavy, de todos los subgéneros del metal. Bueno, quería un libro que me ampliara un poco más el horizonte, y este libro, bueno, está plagado de historia, de anécdotas, de múltiples bandas que le dieron forma a este género que es amado por muchos y odiado incluso por la mayoría de las personas. Yo creo que no les gusta el heavy metal, el rock pesado, como se comenzó a llamar. Bueno, pero los que amamos y entendemos esa música estridente, un poco violenta, pero también virtuosa, porque se necesita mucho virtuosismo para tocar heavy metal. Bueno, este libro de historia, un poco de antropología también, del autor que es Andrew O'Neill, que también es una especie de estandopero, rockero, metalero. Bueno, si les gusta el heavy metal, el rock, quieren conocer la historia del metal, bueno, este es un libro indispensable, también muy divertido. La historia del heavy metal de Andrew O'Neill. Y como les digo, también está la reseña aquí en el canal. Bueno, continuamos con un autor que yo desconocía totalmente. Me gusta conocer a los autores, digamos, nuevos o que no tienen tantas luces, tanta visibilidad, ¿no? O al menos no es conocido por el gran público, creo yo, o quizás me equivoco. Bueno, este libro muy interesante, Tipos que no duermen por la noche, de Iván Farías, editado por Nitro Noir, un libro de, bien podríamos decir, realismo sucio, novela negra, pero en este caso de cuentos del crimen, las cosas más oscuras del ser humano, ¿no? Bueno, aquí el autor lo va reflejando con, ¿cómo podríamos decirle? Con el trasfondo que es nuestro país, México, ¿no? Personajes
eh, fuera del, que cruzan la línea de la legalidad, están en el crimen, algunos actos que cometen ellos, ¿no? Que no están, digamos, aceptados en la sociedad, bueno, y también, obviamente, mucha sangre, mucha violencia podemos encontrar en este libro de Iván Farías, Tipos que no duermen por la noche, un libro muy interesante también, muy divertido, se la van a pasar muy bien y de verdad yo voy a intentar conseguir más libros de este autor, Iván Farías. Bueno, ahí está. Seguimos. Y ahora vamos con un libro de historia, por llamarlo de alguna manera, una historia crítica, una historia de México a partir de la Revolución, que es este libro, La Patria y la Muerte, los crímenes y horrores del nacionalismo mexicano de José Luis Trueba Lara, ¿no? Como digo en el video que hice de este libro, él es un autor mexicano, un historiador que yo conocí porque hace las reseñas de novedades de la librería Gandhi, ¿no? De una forma muy lúcida, muy divertida, muy sarcástica en muchos momentos, con un humor ácido. Entonces, y yo imaginaba que de esa manera también podría, escribía, y no me equivoqué, que también es un señor muy informado, ¿no? Muy capaz con una prosa muy lúcida, muy transparente, pero también el manejo del humor, de verdad, muy interesante, muy válido, le da una alta calidad a su escritura y en este libro que nos hace pensar y repensar la propia historia de nosotros, como los mexicanos de aquella época, cómo se fue formando esa imagen del mexicano ideal, ¿no? Después del triunfo de la revolución, el caudillismo, todo este tipo de cosas y con cosas que quizás nosotros ignoramos de nuestra propia historia y que muchas veces son incluso vergonzosas. Bueno, aquí posiblemente, no posiblemente, los vas a encontrar de forma documental. De verdad, te va a hacer repensar cómo hemos llegado como sociedad mexicana hasta este punto, ¿no? Un libro muy interesante, como les digo, eh, creo que en ninguna escuela pública podrían dar este libro como texto básico. Bueno, en mi caso yo creo que si se me da la oportunidad, como también soy docente, bueno, creo que le daría a mis alumnos que leyeran La Patria y la Muerte de José Luis Trevalara, porque no se trata solo de leer la historia oficial de un país, sino conocer los vericuetos y las cosas, las sombras que también están permeando y han permeado la historia de un país, y más de un país tan maravilloso y a veces extraño como es el nuestro. Bueno, vayan a leer La Patria y la Muerte de José Luis Trueba Lara. Bueno, continuamos con este libro que es una novela que es una especie de trama. Bueno, no incluía a Borges, pero lo tengo aquí. De drama, de un poco de una historia muy emocionante, una historia que, perdón, son como dos historias que se unen al final. Bueno, que es que es La Carta del Verdugo de Marwan Soto Antaki, editado por Alfaguara. Ahí se puede ver. Una novela que trata básicamente donde el personaje principal trabaja en la guillotina. La guillotina, ese aparato, digámoslo así, que terminaba con la vida de las personas que habían cometido algún delito y algunos que tal vez no lo cometieron, pero bueno, acabaron sus días en esa máquina de cegar las vidas de las personas. Bueno, el personaje principal, que es Bernard, pues bueno, se dedica a eso. Él es un verdugo de la guillotina, que aunque no siempre tiene una participación directa, bueno, es parte del equipo que se encarga de llevar esa máquina del terror para las personas que iban a culminar sus días por medio de esa cuchilla. Bueno, se retrata esto en esta novela interesantísima y también la historia de una investigadora mexicana especialista en como caracoles de mar, que te hace también un recorrido un poco científico de las diferentes especies, etcétera, de los más valiosos, ¿no? Que algunos llegan a valer miles de dólares. Bueno, estas dos historias se van conjugando y bueno, también una historia muy interesante que la verdad disfruté mucho.
que no conocía de nada a Marwan Soto Antaki, pero bueno, con esta novela La Carta del Verdugo, bueno, pueden acercarse y si tienen la oportunidad, de verdad, léanla, les va a gustar mucho. Y bueno, y continuamos ya los últimos dos, que es un libro que uno de mis libros pendientes, o más bien uno de mis libros pendientes es leer todos los de En busca del tiempo perdido de Marcel Proust. Y en este caso ya leí únicamente he leído Por el camino de Swan, que es el primero. Y bueno, encontré este por casualidad, que es El remitente misterioso y otros relatos inéditos, ¿no? De Marcel Proust, unos textos que son de juventud, de sus primeros pasos en el mundo de la literatura, bueno, que se encontraron archivados por ahí, se salieron a la luz, que ya vamos viendo la maestría y la introspección y el adentramiento, por llamarlo así, en la psique de los personajes, la descripción, todo eso que hace de la pluma de Marcel Proust uno de los escritores más importantes de todos los tiempos, no únicamente francés, sino de la literatura en general. Y bueno, perdón, este el remitente misterioso y otros relatos inéditos de Marcel Proust les puede interesar, aparte si son lectores de Marcel Proust, bueno, no se pierdan la oportunidad de leer este libro muy interesante, como les decía, inédito, que incluso trae algunas imágenes de los, ¿cómo se llama? De los manuscritos, ¿no? De Marcel Proust. Bueno, este es un libro muy interesante editado por Lumen. El remitente misterioso y otros relatos inéditos de Marcel Proust. Muy interesante. Bueno, y el último libro, que es ya para cerrar este top 10, es La desaparición del Principito de Joaquín Guerrero Casasola. Un libro que me fascinó, me encantó. No, quizás no entra no entra, valga la expresión, perdón, en la categoría de alta literatura, como dicen los especialistas o los académicos, pero bueno, creo que también es válido leer novelas que te entretienen, que te la hacen pasar bien. Y esta es una de ellas, La desaparición del Principito, como decía en el video que grabé, y nos dice acá un libro de especulación histórica y policíaca por un manuscrito misterioso, un manuscrito mecanografiado y en español de El Principito de Antoine de Saint-Exupéry. Bueno, este es un thriller, una novela policíaca muy interesante, muy vertiginosa, que se desarrolla en Europa, se desarrolla en México, se van mezclando los diferentes escenarios, ¿no? Épocas desde la Segunda Guerra Mundial, la época de los 80 en México, la persecución nazi, perdón, e incluso por ahí aparece nuestra región de Chiapas, ahí con uno de los personajes principales. Pero bueno, tienen que leerla, también vayan a ver el video, ya creo que fue el último que subí de este año. Una novela divertidísima, quizás no es alta literatura y alguno puede decir, es que es literatura light, como le dicen. Bueno, también se vale leer de eso. Creo que en este año hice un balance de literatura como tal, que se conoce como canónica o de calidad literaria, pero también de este tipo de novelas de otro tipo de literatura, que también se requiere talento para escribir y mantener atento al lector. Es bien, vale la pena leerlo. Y bueno, voy a hacer un breve recorrido ya por la lista de estos 10 libros que leímos en este 2023 y que es el balance de lecturas de los libros que más me gustó y más disfruté leer, sin ningún tipo de, posiblemente, de objetividad, totalmente subjetivo, arbitrario a mis gustos, pero que yo gustosamente, valga la expresión, quiero recomendarles a todos ustedes. Y obviamente todos los videos y todos los libros que subimos y recomendamos y analizamos en este año, bueno, ahí están. Y bueno, hacemos una recapitulación. La desaparición del Principito de Joaquín Guerrero Casasola, muy interesante. Otro más, Marcel Proust, El remitente misterioso y otros relatos inéditos. La carta del verdugo de Marwan Soto Antaki.
La patria y la muerte de José Luis Trueba Lara. Tipos que no duermen por la noche de Iván Farías. La historia del heavy metal de Andrew O'Neill. George Orwell, ensayos. Permítame. La palabra del mudo, esta antología de cuentos de Julio Ramón Ribeiro. José Agustín, el rock de la cárcel. Deben leer este libro. Y por último, Manson, la historia real de Tom O'Neill. Bueno, ese fue nuestro top 10 de novelas, o libros más bien, que leímos este año. La mayoría, me estoy dando cuenta que fueron novelas, cuentos y ensayo, una autobiografía incluso. Sí leímos poesía, pero un poco menos, en menos cantidad. Bueno, creo que esto fue todo por este año gregoriano 2023, que ya está a punto de culminar. A los pocos o muchos suscriptores, a los que nos ven, pocos o muchos, no importa, les agradezco infinitamente que se tomen el tiempo de ver estos videos, de compartir conmigo la emoción por los libros, por la literatura, por esos viajes, ese viaje que tenemos a través de las páginas de los libros, sobre todo de literatura en general. Pero bueno, les agradezco de antemano, y vamos a comenzar un nuevo año con más videos. Tenemos una lista de, más bien un paquete, unas columnas ahí de libros que estamos leyendo, que ya justamente a finales de este mes leímos y que quiero compartir con todos ustedes, libros muy interesantes. Y bueno, y también, como todo lector, como todo buen lector, pues tenemos una pila ahí de libros pendientes, incluso aquí tengo algunos. Bueno, agradezco de antemano por vernos, por acompañarnos, por ser parte de esta pequeña comunidad simiesca que le he dado, que le he llamado. Invita a más lectores, ayúdanos a crecer un poco más, a acercar este canal a las personas que crees que les puede gustar ese contenido. Suscríbete al canal, coméntanos, dinos en los comentarios tu propio top 10, tu propio top 10 de los mejores libros que leíste, o sugiérenos más lecturas. Bueno, te lo agradezco mucho. Y bueno, ya nos despedimos. Ya nos pasamos un poquito de los 20 minutos. Espero que tengan paciencia para ver este video. A veces me emociono, y si hablo de libros, bueno, el tiempo creo que corre sin detenerse, porque, o más bien no me doy cuenta del tiempo que va pasando, no voy cronometrando cuánto voy a grabar. Simplemente la emoción muchas veces me abruma, me invade, y hablar de literatura es una de las cosas que más disfruto, y ustedes quizás ya lo notaron en este su honesto y confiable Latido de Simio, un canal lejos de toda pretensión, un canal dedicado para hablar de libros de lector a lector. Y ahora sí, me despido, muchas gracias por vernos, y espero les haya agradado este top 10, un top 10 no de los mejores libros, sino de los libros que más disfruté leer en este año. Y bueno, muchas gracias. Nos vemos pronto la próxima semana con un nuevo episodio de Latidos de Simio. Adiós y felices lecturas. Bye.